Ha matado a más gente de la que cualquier guerra recuerda. La malaria es tan antigua y tan persistente que, según estimaciones históricas, podría explicar una parte enorme de las muertes humanas a lo largo de los siglos. Y hubo un momento en que parecía invencible. En 1967, en plena guerra de Vietnam, la fiebre palúdica estaba dejando fuera de combate a más soldados que las balas. Los ejércitos más poderosos del planeta se descubrían impotentes ante un enemigo microscópico. Un parásito que viaja en la saliva de un mosquito y se esconde en la sangre. Los medicamentos de la época comenzaban a fallar. La cloroquina, antes confiable, perdía efectividad en varias zonas. La quinina, vieja y amarga, ya no alcanzaba. La resistencia se expandía como un rumor que nadie podía callar. Se necesitaba un arma que no existía en los laboratorios modernos. Y entonces, en lugar de mirar hacia adelante, China miró hacia atrás, no hacia un edificio brillante, sino hacia un archivo antiguo, casi olvidado, escrito cuando el mundo todavía curaba con tinta y plantas, un manuscrito del año 340 después de Cristo. Se escondía una instrucción tan simple que, durante siglos, pasó desapercibida. Pero dentro de esa frase vivía una bomba química camuflada en una hierba común, una planta capaz de derribar parásitos en horas, de apagar fiebres como si alguien cerrara una puerta y de abrir una pregunta incómoda. Si algo así puede crecer como maleza, ¿por qué se siente tan lejos de la gente común? Esta es la historia de la planta asociada a un premio Nobel, del descubrimiento que salvó millones, y de por qué las autoridades sanitarias insisten en que no trates la malaria con la planta entera como si fuera un té cualquiera. Bienvenidos a Secretos del Huerto. El archivo se abre en la China de la dinastía Jin Oriental. Un erudito y funcionario llamado Ge Hong compila un manual de emergencia para tiempos difíciles. Lo titula Shouhu Beiji Fang, algo así como prescripciones de emergencia guardadas en la manga. Es un libro pensado para cuando no hay médicos cerca, para cuando el camino es largo y la fiebre no espera. Entre cientos de remedios hay uno que resalta por lo preciso y, a la vez, por lo extraño. Para las fiebres intermitentes, lo que hoy reconoceríamos como malaria. Ge Hong recomienda una planta a la que se conocía como Qingao. Sus instrucciones parecen una receta de supervivencia. Toma un manojo, remójalo en agua, exprime el jugo y bébelo. Pero lo verdaderamente raro está en lo que no dice. No menciona hervirla, no ordena cocción, no habla de fuego. Durante 16 siglos, ese detalle fue un susurro. Muchas preparaciones herbales se hervían por costumbre, por higiene, por tradición. Y sin embargo, ahí estaba esa frase insistente, intacta, esperando al siglo XX. Con el tiempo la planta se hizo conocida en la medicina tradicional china. En el siglo XVI, Li Shichen, uno de los médicos más célebres de la dinastía Ming, la incluye en su gran compendio de materia médica y menciona su uso para la fiebre. En varias regiones se volvió parte del botiquín popular. En Occidente, en cambio, el mundo conocía a sus primas. Distintas artemisas y ajenjos usados para el estómago, para el sabor amargo, para perfumar licores o limpiar el cuerpo. Nadie sospechaba que en una de esas artemisas estaba escondida una de las armas más eficaces contra el paludismo. La historia no iba a despegar en un herbolario, iba a explotar en una guerra. En los años 60, la malaria era una catástrofe silenciosa. En varias regiones del mundo se contaban millones de casos al año. Y en Asia y África el parásito era un enemigo cotidiano. Pero lo que encendió las alarmas fue la combinación de resistencia y conflicto. Selva, mosquitos y tropas agotadas. El 23 de mayo de 1967, el gobierno chino convoca una reunión de emergencia en Beijing. De ahí nace una operación secreta con nombre de calendario, Proyecto 523, por la fecha de su inicio. La misión era directa: encontrar un nuevo tratamiento antipalúdico antes de que la enfermedad siguiera devorando vidas. Se probaron compuestos sintéticos, combinaciones, moléculas prometedoras. Se revisaron bibliotecas enteras de química moderna. Mucho esfuerzo, pocas victorias. En ese escenario, en 1969, entra una mujer que no encajaba con la imagen del genio de póster. Tu Yuyu, investigadora en farmacología y química de productos naturales. Su tarea era tan simple de decir como difícil de hacer: rastrear el pasado, detectar pistas y convertirlas en medicina real. Tu y su equipo hicieron algo que hoy suena imposible. Navegaron por textos antiguos como si fueran un mapa. Reunieron miles de referencias, seleccionaron recetas,
Prepararon extractos y los probaron. Algunos mostraban actividad leve, otros nada. Y una y otra vez, en distintos manuscritos, reaparecía el mismo nombre: Qingao, Artemisia annua, el ajenjo dulce. Al principio, el laboratorio siguió el instinto moderno: hervir, filtrar, concentrar. Pero los resultados eran frustrantes. Un día el extracto parecía funcionar, otro día no. La eficacia se volvía una moneda lanzada al aire. Y eso, en ciencia, es veneno. Si no se repite, no existe. Tu Yuyu, en lugar de insistir con la técnica, volvió al manuscrito. Volvió a Yehong. Volvió a esa instrucción sin fuego. Y entonces entendió lo que estaba pasando. El calor podía estar destruyendo el compuesto activo. Si el secreto era frágil, hervirlo era como quemar la llave antes de abrir la puerta. El 4 de octubre de 1971, el equipo cambia la estrategia. En lugar de agua hirviendo, utilizan métodos de extracción a baja temperatura con solventes para conservar moléculas sensibles. Y ahí, por fin, aparece el golpe perfecto. Un extracto con altísima eficacia contra la malaria en modelos animales. No era magia, era química escondida en una hoja. A esa sustancia la llamaron Qingao-Su, el elemento del Qingao. El mundo la conocería como artemisinina. Pero quedaba el abismo. ¿Era segura para humanos? En tiempos de presión extrema, con urgencia militar y recursos limitados, el miedo chocaba contra la necesidad. Tú y algunos colegas tomaron una decisión que hoy se recuerda como valentía y como riesgo. Fueron voluntarios para probar el extracto en sí mismos, con dosis medidas. Sobrevivieron. Luego vinieron ensayos clínicos pequeños y, con el tiempo, estudios más amplios. En los primeros reportes, un grupo reducido de pacientes con malaria se recuperó por completo en pocos días, cuando antes la fiebre se arrastraba y volvía. Décadas después, el 5 de octubre de 2015, en Estocolmo, Tu Yuyu recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. El premio reconocía el impacto de un descubrimiento que se volvió columna vertebral de los tratamientos modernos, especialmente en forma de terapias combinadas basadas en artemisinina. En salud pública se acepta que estas terapias ayudaron a reducir de manera importante la mortalidad por malaria en numerosos países, aunque la lucha sigue y la resistencia continúa siendo una amenaza real. Ahora bien, ¿por qué funciona tan rápido? La artemisinina tiene una estructura química rara, un puente endoperóxido. La idea es simple: es una parte de la molécula que puede romperse y liberar reacciones agresivas cuando encuentra hierro. Y el parásito de la malaria vive rodeado de hierro porque se alimenta de la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Ese banquete lo deja vulnerable. Cuando la artemisinina entra al parásito y se topa con ese ambiente rico en hierro, su puente se rompe y genera radicales libres. Una tormenta química que daña proteínas y membranas. Es como detonar una microcarga dentro del enemigo. Por eso puede reducir la carga parasitaria en poco tiempo y cortar la fiebre con una rapidez que asombró a los primeros equipos clínicos. Con el paso de los años, la medicina aprendió otro punto clave. Para que la artemisinina siga funcionando, se usa mejor en combinación con otros fármacos. Si se usa sola, el parásito puede adaptarse con el tiempo. Y aquí aparece el tema que enciende debates. La planta completa no es lo mismo que el medicamento estandarizado. Una Artemisia annua cultivada en un patio no siempre tendrá la misma concentración del compuesto. La dosis en una infusión puede variar muchísimo por clima, suelo, cosecha, secado y tiempo de preparación. Y peor aún, dosis bajas pueden favorecer resistencias y sustituyen tratamientos adecuados. Por eso la Organización Mundial de la Salud ha desaconsejado tratar la malaria con infusiones de Artemisia annua como monoterapia. No porque la planta sea malvada, sino porque la vida real es desordenada. Diagnósticos equivocados, calidad variable, dosis incierta y casos graves que requieren tratamiento inmediato y confiable. En malaria, un error puede costar una vida. Además, hay un peligro que casi nunca aparece en los videos virales. No toda fiebre en zona tropical es malaria. Dengue, chikungunya, fiebre tifoidea y otras infecciones pueden parecerse al inicio. Si alguien se trata con una infusión y retrasa el diagnóstico, puede empeorar. Por eso, incluso cuando hablamos de plantas, el primer paso sigue siendo el mismo: confirmar qué tienes y actuar a tiempo. Pero esa explicación técnica convive con otra conversación, más incómoda: el control del acceso. Porque cuando el compuesto se convierte en medicamento, entra en una cadena de producción que exige extracción, purificación, control de calidad y distribución.
Esa cadena salva vidas, sí. También mueve grandes presupuestos, inversiones y acuerdos. Se han desarrollado formas de producir artemisinina y derivados a gran escala, incluso por rutas semisintéticas y biotecnológicas, para asegurar suministro estable y predecible. Desde esa lógica, una planta en manos de cualquiera es impredecible, difícil de regular y de convertir en un estándar que se pueda garantizar en cualquier lugar. En comunidades con clínicas cerca, el estándar puede ser lo correcto. En comunidades sin acceso fácil, el estándar a veces es un lujo. Ahí nace la tensión entre lo ideal, medicina garantizada, y lo posible, lo que hay cuando no hay nada más. Y esa tensión es terreno fértil para rumores, para exageraciones y para discursos que prometen demasiado. Porque la historia del ajenjo no se queda en la malaria. Desde los años 90, varios grupos de investigación han explorado algo que en titulares suena explosivo, que la artemisinina y algunos derivados podrían afectar ciertas células cancerosas en condiciones de laboratorio. La hipótesis vuelve al hierro. Muchas células tumorales acumulan más hierro que células normales porque crecen rápido y demandan recursos. En estudios in vitro y en algunos modelos preclínicos se han observado efectos de estrés oxidativo y daño celular. Eso no significa cura del cáncer, ni reemplazo de quimioterapia o tratamientos indicados. Significa como mucho que hay mecanismos interesantes que la ciencia intenta entender con cuidado. También existe una larga tradición de usar distintas artemisas para molestias digestivas y como antiparasitarios. El ajenjo amargo, Artemisia absinthium, fue famoso por espantar gusanos intestinales en la medicina popular. Artemisia annua también se ha usado en algunas regiones con ese propósito. La investigación moderna ha encontrado actividad antiparasitaria en ciertos extractos, pero la seguridad y la dosis dependen de la preparación y del contexto. Lo natural no es sinónimo de inofensivo, y algunas preparaciones concentradas pueden ser irritantes o riesgosas en ciertas personas. Y aquí entra una pieza que revela lo fácil que es destruir la reputación de una planta: el mito del ajenjo como droga prohibida. Artemisia absinthium es famosa porque le dio nombre y sabor a una bebida, la absenta. A finales del siglo XIX en Europa, la absenta era moda. Artistas y escritores la romantizaron. La llamaban helada verde. Al mismo tiempo fue señalada como responsable de locura, violencia y decadencia moral. La palabra absintismo se convirtió en diagnóstico popular. Los periódicos necesitaban un villano, y la bebida verde y amarga era perfecta. En 1905, un hombre en Suiza asesinó a su familia después de un día entero de alcohol. La prensa eligió enfocarse en que había tomado absenta, aunque también había consumido vino, coñac y otras bebidas. Los movimientos prohibicionistas aprovecharon la historia. Y como suele pasar, los intereses económicos se mezclaron. Sectores de la industria del vino vieron la oportunidad de eliminar un competidor barato. En pocos años, la absenta fue prohibida en varios países. La excusa científica era la tuyona, un compuesto del ajenjo señalado como neurotóxico. Con el tiempo, estudios y análisis de botellas antiguas mostraron que las concentraciones típicas no explicaban las supuestas alucinaciones. Lo que sí explicaba muchos casos era el consumo extremo de alcohol y, en bebidas adulteradas de mala calidad, contaminantes peligrosos. A finales del siglo XX, varias prohibiciones se relajaron o se levantaron bajo regulaciones específicas. La lección: que es fácil fabricar miedo alrededor de una planta cuando se mezclan moral, prensa y negocio. Y que una narrativa, una vez instalada, tarda décadas en corregirse. Hoy, con Artemisia annua, el debate es distinto, pero la pregunta se repite. ¿Qué parte del miedo es prudencia real y qué parte es mala interpretación o exageración? La respuesta no es blanca o negra. La malaria mata y exige tratamientos probados. Ahí, las infusiones caseras no deberían sustituir terapias recomendadas. Pero también es cierto que la historia de la artemisinina demuestra algo incómodo. El conocimiento útil puede venir de lugares humildes, de páginas viejas, de jardines. Si algo nos enseñó Tuyuyu es que la ciencia no siempre inventa desde cero. A veces traduce, a veces rescata, a veces escucha. Entonces, ¿es el ajenjo dulce una cura para todo? Número. ¿Tiene límites? Muchísimos. La concentración del compuesto varía, la dosificación casera es incierta, y en enfermedades graves la incertidumbre es peligrosa. Pero una pregunta queda en el aire. ¿A quién beneficia que la gente nunca aprenda la historia completa, con sus riesgos y sus posibilidades, y solo se quede con el mito?
¿Por qué cuando una comunidad entiende puede tomar mejores decisiones? Puede exigir acceso a medicamentos de calidad, aprender prevención, buscar diagnóstico y evitar caer en promesas fáciles. Un manuscrito del año 340 no reemplaza un hospital, pero sí puede recordarnos algo. El mundo está lleno de herramientas escondidas, y algunas crecen como maleza al borde del camino. Si quieres más historias donde el huerto se cruza con la ciencia, la historia y la supervivencia cotidiana, suscríbete a Secretos del Huerto. La próxima bóveda se abre pronto.